sincero, desnudo, para mostrar un sufrimiento tremendo. Y vemos un poco del carácter de Pablo en este texto. Sabemos que toda la Escritura es inspirada por Dios por medio del Espíritu Santo. Es palabra de Dios, toda, hasta las comas. Pero Dios, aún así, permitió que cada escritor pusiera también de su corazón. Y vemos esto reflejado justamente en este texto de Pablo. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón por aquellos que no creen. La angustia en el Espíritu, que es el tema que vamos a ver hoy y entendemos un poco en el corazón de Pablo, es una angustia que es para la honra de Dios. ¿Cómo así? Y mi deseo es que hoy día, cuando veamos este pasaje, entendamos en tiempos futuros, y a veces ni tan futuros, cuando estemos pasando por situaciones de este tipo, pensemos en eso, que por algo Dios ha puesto en nosotros este sufrimiento quizás, o esta angustia, pero que sea para su honra. No enfoquemos las cosas en nosotros, porque todo en nosotros, y lo vimos ya en el capítulo 8, es para la gloria de Dios. Y busquemos siempre entender que, aunque lo estemos pasando mal, honremos a Dios. Y el fruto de la prueba, como dice Pedro, sea hallada en honra y alabanza a nuestro Señor Jesucristo. No es fácil, ¿sí? Tenemos que buscar en la palabra. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. La angustia, por enorme e incontrolable que nos embargue, ¿puede ser o no? No nos separa del amor de Cristo, ¿sí? ¿Qué decía Romanos 8:35? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, hablando de la muerte. Ni siquiera la muerte, ¿no? Nada nos separa de su amor, porque Él, cuando nos llamó, nos predestinó para ser hechos hijos del Padre y nos justificó para ser glorificados. ¿De qué está hablando? Para llevarnos al día final a Él en pleno gozo eternamente. Y es una promesa que Dios se hace a sí mismo y la cumple en nosotros. Piensa eso. Dios está hablando con toda su fidelidad, con todo su poder, con todo su amor, en toda su gracia, en toda su justicia, para su gloria y en esa gloria llevarnos a nosotros. Yo no merezco eso. Pero Él lo hace y lo cumple. ¿Rechazaría algo así? O te hago la pregunta, ¿todavía estás rechazando algo así? Porque ese es el dolor que tiene Pablo. Es más, el Espíritu Santo, mediante esta angustia, va a producir fruto en nosotros cuando esta angustia sea encauzada según la verdad de Dios. ¿Cómo sabemos si está encauzada según la verdad de Dios? ¿Mora en ti la verdad de Dios? Si es así, todo en ti obra según la verdad de Dios. O sea, si empiezas a mirarte a ti y no a Dios, ¿de quién es el problema? ¿Se entiende el punto, no? Siempre estas angustias que Dios permite en nuestra vida están causadas para su gloria, no para mirarnos a nosotros mismos. Y si nos toca enfrentar la muerte, ¿qué diremos a eso? Como dice Pablo antes. ¿Se acuerda de Simeón? Un hombre allá anciano en Lucas capítulo 2, que estaba esperando, porque Dios se lo había prometido por medio del Espíritu Santo, conocer al Mesías, al Salvador. ¿Recuerda, no? Dice el texto de Simeón que le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor, el Cristo.
y tenía como un mes de nacido recién, el Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Fíjate lo que dice el texto, tomó en brazos al Señor y bendijo a Dios. ¿Qué iba a pasar con Simeón? Él sabía, diciendo, ahora Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. ¿De qué estaba preocupado Simeón? De la gloria de Dios. ¿Y qué iba a pasar con Simeón? Iba a morir. Y él, cuando iba a morir, ¿qué hizo? Bendijo a Dios. Con una bendición espectacular, ¿no? ¿Y qué pasó con la angustia? ¿De qué angustia? Cuando la angustia sabemos que viene del Señor, está causada por el Espíritu Santo para la gloria de Dios. Y ahí tenemos un ejemplo en Simeón. Por eso Pablo va a decir, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, ¿o no? Y esa es la victoria que vence al mundo. No obstante, en este texto, en el capítulo 9, vemos que el corazón de Pablo, guiado por el Espíritu Santo, está a veces como el corazón de nosotros, ¿no? Con pesar, con dolor. A veces no quiero ni abrir la ventana. ¿Le ha pasado eso, no? No quiero hablar con nadie. Estoy mal. ¿Por qué causa? ¿Te has preguntado alguna vez por qué causa estás así? ¿Es por causa de tu pecado? Anda al Señor. Pide perdón, arrepentido. ¿Es por causa de que no eres capaz de mirar a nadie salvo a ti mismo? Busca al Señor, lee la Escritura, encuéntralo a Él. ¿Conocemos toda la verdad de Dios? ¿Sí? ¿Alguien se ha leído toda la Biblia? ¿Conoce toda la Escritura? Y la respuesta es, no mucho, ¿cierto? Yo quiero, pero todavía no. Y en la medida en que yo todavía no conozco toda la verdad de Dios, lo más probable es que me nazcan dudas. ¿Y de qué vamos a dudar? Ahí en Romanos, en el capítulo 1, versículo 16, va a hablar del Evangelio, versículo conocido. Porque no me avergüenzo, dice Pablo, del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Quién primero? El judío y también el griego. ¿Y qué pasa acá en Romanos? Que hay judíos que no creen. ¿Y qué pasó con el poder de Dios en el Evangelio? ¿Quién me quiere responder? ¿Conocemos la Escritura? Vamos a dudar. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Juan 1. ¿O no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la promesa de Israel? ¿No tiene suficiente poder Dios? ¿Falló Dios? Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a los que a ti vienen. ¿Cuántas veces quise juntaros como una gallina junta sus polluelos y no quisisteis? Mateo capítulo 23. ¿Se terminó la historia con Israel? Hoy día Israel, la nación de Israel, ¿es creyente? ¿Es iglesia? No. ¿Se acabó la redención para Israel? ¿Qué dice la Escritura? ¿Hasta aquí llegó?
Y a veces vamos a dudar y vamos a estar hablando con personas y nos van a hacer dudar. ¿Qué pasa con tu Dios? Te van a decir, que permite desastres en el mundo, que hace que mi familia esté pasando por esto y esto otro, etcétera. Salmo 115 dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre, da gloria. Y nos ubica, ¿no? Por tu misericordia, por tu verdad. Dios no cambia, Dios no falla. ¿Por qué han de decir las gentes, ¿dónde está ahora tu Dios? ¿Te das cuenta? Y nosotros vamos a decir, ¿sabemos dónde está, no? Nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiere ha hecho. Dios es soberano. Dios está a cargo de todo, aunque tú veas que está mal. Dios no tranza su gloria. Y tengo que entender esa verdad y eso es lo que quiere mostrar Pablo con este corazón. De hecho, este es el tema que va a tratar Pablo desde el capítulo 9 hasta el capítulo 11. La palabra de Dios no falla. La fidelidad de Dios es eterna, no disminuye. Es siempre fiel y es siempre poderoso y siempre va a hacer todo para su gloria sin disminuir, sin aminorar su gloria en nada. Y lo va a explicar de muchas maneras, con muchas verdades bíblicas. Yo en un tiempo pensaba que estos textos del 9 al 11 eran como una especie de interludio. ¿Sabes lo que es un interludio, no? Es como una transición, ¿sí? Era una especie de música que se tocaba entre dos estrofas, ¿sí? Termina una, tocamos una música como de relleno, por decirlo así, y para que venga la otra. ¿Y por qué? Porque de los capítulos 1 al 8, Pablo va a estar hablando de la justificación del pecador por la fe en Cristo Jesús. Y de los capítulos 12 al 16 va a estar hablando cómo eso repercute en la vida de la iglesia. Y el 9 al 11, un interludio que va a tratar con Israel. No, no es un interludio. Los capítulos del 9 al 11 es donde Pablo va a tratar que la palabra de Dios no falla. Es fiel como Dios es fiel. A pesar de la angustia que él tiene en su corazón, porque no es Dios que falla, sino nosotros. Quiere entonces resaltar la fidelidad de Dios a su palabra. Si Dios dejara de cumplir una sola de sus promesas, ¿cómo podríamos confiar en Dios de que va a cumplir las siguientes? ¿No es cierto? Pero si alguien toma este texto y piensa que Dios falló, entonces va a dudar de toda la palabra de Dios. Y eso es lo que Pablo quiere dejar claro, que dice el versículo 6 en Romanos 9. No que la palabra de Dios haya fallado, ¿sí? Todo esto está pasando no porque Dios falló. Y eso es lo que va a explicar en adelante, como lo explican otros textos en la Biblia. Por ejemplo, Asaf en un salmo, el 77, en el versículo 7 al 10 va a decir, ¿desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Cómo está el salmista? En angustia. ¿Cómo estaban las cosas a su alrededor? Mal. ¿Me desechó Dios? ¿Hasta aquí llegué? ¿En quién estoy pensando cuando digo eso? En mí, ¿cierto? ¿Cuánto estoy viendo a Dios en eso? Y si lo estoy viendo es como, Señor, atiende mi queja porque yo estoy en problema y necesito que sí, siempre estoy pensando en mí. ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? Y la respuesta la tiene el mismo salmista cuando dice, dije, enfermedad mía es esta. Buena respuesta, ¿no? El problema es mío. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. O si queremos traducirlo para nuestro día hoy, voy a leer la palabra para ver el poder de Dios en ella. Porque eso es lo que necesito en este momento de angustia.
cuando no veo al Señor. No es porque el Señor no esté, es porque yo no quiero verlo. Ten en cuenta siempre eso, Dios no falla. Lo que Dios hace soberanamente será explicado aquí, de los capítulos 9 al 11, en todo el contexto bíblico, en la elección, en la salvación, en la misericordia, en la fidelidad, de muchas maneras, en la iglesia, en Israel. Después de todo lo que decía en 8:30, Dios dice que a los que predestinó, ¿sí?, la iglesia, a estos, solo a esos también llamó, ¿sí? Los llamó para predestinarlos. Y a los que llamó, a estos, y solo a estos, está hablando de la iglesia, también justificó en Cristo, en la cruz. Él llevó nuestros pecados para que seamos justificados en Él. Y a los que justificó, solo estos, también, a estos también glorificó. Y les he dicho, eso está en pasado, porque Dios da por hecho lo que va a hacer con nosotros en el futuro. Gloria en la presencia de Cristo para siempre, ya sin pecado. Wow. Y Dios lo considera hecho. Y la palabra de Dios, Dios la cumple. Dios va a cumplir todo lo que Él ha dicho. Ahora, por otro lado, hay una angustia dolorosa que muestra Pablo aquí, que es la de saber que algunos rechazan la bondad de su fidelidad, de Dios, no de Pablo. ¿Es así o no? De hecho, la mayoría rechaza la bondad de Dios en la fidelidad de Dios para salvar. Y quizás como pensamiento hablado, ¿sí?, como que Pablo está diciendo algo y de repente piensa y lo habla y lo escribe acá, viene esto que nos muestra su corazón. Capítulo 8, versículo 39. Recuerda que los capítulos, los versículos son algo, los capítulos se incluyeron a partir del 1205 y 350 años después los versículos. La Biblia no estaba así antes, ¿ok? Entonces vamos a leer como que si no tuviéramos ni capítulos ni versículos, pero vamos al 39, ahora que nos sirva. Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Verdad os digo, ¿se entiende, no? Está hablando de toda la fidelidad de Dios en la palabra y ahora va a decir, verdad os digo, no miento. El Espíritu Santo es mi testigo de que me duele ver que otros han rechazado esa verdad de Dios. Ese es el contexto del inicio del capítulo 9. Con total sinceridad, con gran gozo por la verdad de Dios, pero al mismo tiempo con gran pena por aquellos que la han rechazado. Y es parte de la vida de todo creyente tener ese gozo de responder en Cristo la pregunta de ¿por qué me salvaste? Si yo merecía ser condenado, ¿por qué me salvaste? Gracias, Señor, ¿o no? Gran gozo. Pero miro a seres muy queridos que han rechazado al Señor y tengo gran pena. Y la vida del creyente va con las dos cosas. Y mientras más gozo tengo en el Señor, más pena tengo en la perdición de otros. Y siempre va a ser así. Versículo 1. Verdad os digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. ¿Es un poco enfático Pablo aquí o no? 3 veces va a decir que él está diciendo la verdad en Cristo. Recuerda, Pablo está en Cristo, así como nosotros en Cristo somos uno con Él. ¿Puedo yo mentir? Y a veces mentimos, ¿no? Piensa eso, tú estás en Cristo, estás siendo uno con Él.
Él está contigo todo el tiempo. Por tanto, yo voy a decir siempre verdad, primeramente a mi corazón. Y eso es lo que está expresando Pablo. Verdad en Cristo, sin engaño, no miento, con el Espíritu Santo como testigo. Es fuerte, ¿no? Piensa ahora que Dios, que inspiró su palabra, aprobó que ese texto estuviera escrito acá. O sea, ¿cómo estaba realmente el corazón de Pablo? Tal como dice que está acá. Con toda sinceridad, con toda verdad delante del Señor, que tiene gran tristeza y dolor. Y es un dolor que no cesa, que es continuo, que es todo el tiempo. No nos gusta tener ese tipo de dolores, tratamos de sacárnoslo de encima y tener un rato como de paz. Y buscamos las formas que no son para tenerlo. ¿El Señor conoce tu dolor? Llévalo a Él. Ahí está tu vida, en Cristo. No busques en otro lugar porque allí no es. Vas a errar. Que tengo gran tristeza y continuo dolor. ¿Por quién? Porque deseara yo mismo ser anatema separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. ¿De quién está hablando? De los judíos, de los israelitas, de aquellos que rechazaron al Señor y que lo colgaron en una cruz y que dicen todavía que están esperando al Mesías, que lo desconocieron absolutamente hasta el día de hoy, 2000 años. ¿Cuántos han perdido en 2000 años? ¿Cuánto dolor, no? Y es interesante que esa pena, ese dolor continuo, lo va a sentir por su pueblo, pueblo que lo maltrató, pueblo que lo persiguió a Pablo. ¿Cómo te sientes tú con una persona que te hace daño? Y nosotros somos más egoístas, ¿no? No me junto más con él. Y si puedo hablar mal de él, lo voy a hacer. ¿Qué hace Pablo? Él no cree. Él no conoce al Señor. Por eso peca. Pablo había sido azotado 5 veces por ellos. No una, 5 veces. No voy más a los judíos. ¿Qué hizo Pablo? Iba siempre a los judíos. Y sentía este dolor que está expresando por ellos. En el libro de Hechos, vamos a verlo más adelante en la escuela dominical, en el capítulo 19, cuando está predicando en Éfeso, hay un versículo 8, dice, y entrando Pablo en la sinagoga, ¿qué había en la sinagoga? ¿Quiénes estaban ahí? Judíos. Habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino, o a la iglesia, delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Y ahí vemos cómo la iglesia ahora comienza a reunirse en casas. Pero el deseo de Pablo, ¿cuál era? Ir a los judíos. A pesar de que los judíos rechazaban siempre al Señor. Y vemos ahí como por 3 meses estuvo fielmente yendo a predicarles la palabra de verdad, la palabra de salvación en Éfeso. ¿Recuerdas? Amad al prójimo como a ti mismo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Y ahí tienes una prueba. En el capítulo 10 de Romanos, versículo 1, dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, otra vez, ¿no? Está mostrando su corazón a todos nosotros delante de Dios, el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios, o sea, todo el tiempo está orando por esto, por Israel, es para salvación. No es como sea la persona, es que está perdida. Y yo sé cuál es el gozo de vivir el Señor,
y tengo pena por aquellos que no están ahí. Y es consecuente con eso, ¿no? No mirándonos nosotros mismos, sino siempre la gloria de Dios. Seguimos predicando, ¿no? El Evangelio, siempre porque se siguen condenando personas. Eso no para. En Colosenses, muchas veces pensamos, sobre todo con nuestros seres más cercanos, y nos da mucha pena saber que familia nuestra ha rechazado al Señor y va al infierno. ¿Se equivocó Dios? Eso es lo que está diciendo el texto. Y tenemos gran pena y gran dolor, ¿sí o no? ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, predicar el Evangelio. ¿Cuántas veces? Como Pedro, ¿hasta 7? ¿Cuántas veces tenemos que predicar el Evangelio? ¿De quién es el Evangelio? De Dios. ¿De quién es el poder para salvar? De Dios. ¿De quién es la salvación? De Dios. ¿De quién es el Espíritu Santo que convence de pecado, juicio y justicia? Es Dios. ¿Cuántas veces tienes que predicar? Basta una. Y a veces nos equivocamos y tratamos de predicar hasta que se convenza. No, tú no salvas a nadie. Mira lo que dice Pablo en Colosenses, el capítulo 4, versículo 2. Dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. ¿Qué tenemos que estar haciendo? Orando, con acción de gracias. Orando también, al mismo tiempo, por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste cómo debo hablar. ¿Cómo va a evangelizar? Pues Pablo está preso. ¿Cómo dice? Dios tiene poder. Busca al Señor, ora al Señor para que abra puerta. ¿Quién va a abrir la puerta? Yo. No. Dios, eso tengo que orar. Tengo que salir de mi casa pensando en algún ser querido a predicar el Evangelio, habiendo orado de rodillas, diciendo, Señor, abre esa puerta, abre ese corazón, que tu Espíritu Santo transforme, cambie y abra los ojos para que vea a Cristo. Y si no, Dios sabe. Pero yo solo predico. Y basta una vez. Dios es el que abre las puertas y los corazones. Interesante, ¿verdad? No hay salvación fuera del Señor, ¿o sí? Y podemos tener una aplicación entonces. ¿Cuánto nos duele las personas que han rechazado al Señor? Mucho. ¿Y qué estamos haciendo? Y a veces nos castigamos a nosotros mismos diciendo, oye, no he ido a predicarles. Puede ser, ¿no? Ora. Esa es la aplicación. Ora por ellos, porque la salvación es del Señor. Ora para que Dios te envíe, ora para que Dios envíe a otro. Pero por sobre todo, ora para que Dios en su espíritu quebrante su corazón y abra los ojos a la luz de la salvación. La obra es del Señor. No la tomes en tus manos. ¿Cómo estaba Pablo? Con gran dolor, profunda angustia, que no cesaba, pero él no tomó esto en sus manos. Oraba al Señor. ¿Te das cuenta? Luego, Pablo emplea, vamos a decir así, una exageración, que es una figura lingüística. Versículo 2. Que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Versículo 3. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo. ¿Puede ser o no? ¿Qué decía Romanos 8:30? Que Él nos llamó, nos predestinó, nos justificó y nos glorificó. ¿Nos va a soltar Él de su mano? No.
entonces esto no puede ser cierto. Es imposible que yo, que estoy en Cristo, ahora esté fuera de Cristo. ¿Quiénes son los que están en Cristo? Nosotros, la iglesia, los que creemos. ¿Quiénes son los que están fuera de Cristo? Los que rechazaron a Cristo y van a condenación. Y Pablo está usando una figura de decir, aunque yo estoy en Cristo, si se pudiera, aunque no se puede, estoy dispuesto a ir al infierno con tal de que ellos se salven. ¿Cómo era la oración de Pablo entonces? Había un poco de pasión en él, ¿no? ¿Cómo es la oración nuestra? Rapidito porque tengo que salir. Es un tema. Es salvación, no es cualquier cosa por la que estamos orando. No es por los alimentos. Es por almas. ¿Se acuerdan la historia de Rico y Lázaro, no? Que cuando el rico estaba en el Seol, pedía que alguien fuera a avisarle a sus hermanos, los que estaban vivos, de qué se trataba, de que tenían que creer para no ir al infierno. ¿Qué le dijo el Señor? A Moisés y los profetas tienen, que los busquen. La palabra del Señor hay salvación, es en vida. Pero no puedes pasar de muerte a vida, ya no. No puedes tener respuesta a esa petición de Pablo, ser anatema. ¿Sabes lo que es un anatema, no? Es una ofrenda. Y es una ofrenda que generalmente se dedica para maldición. A veces para bendición, algunas veces vemos eso en el Antiguo Testamento, pero normalmente es para maldición. Una ofrenda para maldición. ¿Te das cuenta, no? Eso quiero ser, dice Pablo, con tal de que ellos se salven. El objetivo de Pablo, más que cambiar de lugar, es la razón por la cual él está pidiendo esto, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los cuales son mis parientes según la carne, que son israelitas. Porque conozco cuál es la salvación del Señor, porque conozco las promesas de Dios, porque yo sé que Dios es fiel, porque yo sé que Dios no les va a fallar. Si yo pudiera cambiar lugar por ellos, haría eso. Para que no crean que la honra de Dios se pierde. Yo quiero cambiar de lugar con el que ha rechazado al Señor para que se magnifique el honor de Dios. Esa es la expresión que quiere mostrar Pablo con ese texto. ¿Por qué han de decir la gente dónde está tu Dios? Mira, yo soy salvo. Aquí está Dios. Esa es un poco la idea. Pero yo quiero que tú seas salvo como yo, aunque para eso yo tuviera que perder mi salvación, que obviamente no se puede. ¿Se entiende el punto, no? Bueno, queda más claro en Éxodo. Después del pecado del becerro de oro, Moisés va a orar a Dios y le va a pedir que perdone el pecado del pueblo. Y si no, ráeme del libro de la vida, sácame del libro de la vida. ¿Podía hacer eso Dios o no? No, ya lo había salvado. Pero es la misma expresión, porque no quiero que nadie piense que Dios ha fallado. Y tú eres un Dios de perdón. Ese es el sentir que tiene Moisés cuando pide eso. Luego Moisés le va a decir que ya no va a seguir con ellos. Recuerdan el capítulo 33. Y si no vas a seguir con nosotros, entonces no nos saques de aquí, le dice Moisés. ¿Dónde está? En el desierto. ¿Qué había dicho Dios? Yo te llevaré a la tierra prometida. ¿Dios iba a cumplir o no? Sí, pero el corazón de Moisés está diciendo, mira, aunque no, con tal de que tú perdones el pecado, el gran pecado de tu pueblo. Y eso es lo que está expresando Pablo
Acá, la magnitud de la angustia de Pablo es, en parte, por los perdidos, pero en especial por el honor de Dios. Y eso lo vemos en el versículo 4. Dios les dio todo a su pueblo, a los israelitas, ¿sí? Tengo gran dolor por ellos, dice que son israelitas, el versículo 4, de los cuales son la adopción. Dios los llamó para ser su pueblo, sus hijos, y Él ser su Dios. Mostrar su honra en este pueblo pecador, para que disfruten de las bendiciones de Dios. Y vemos eso una y otra vez en el Antiguo Testamento. Y Dios quiere apuntar a eso, al honor de Dios en aquellos que son receptores de todas esas bendiciones. En Romanos 1, y esta es la parte triste, ¿no? 21. Pues habiendo conocido a Dios, ¿el pueblo de Israel conocía a Dios o no? ¿Sí? ¿Vio cómo abrió el Mar Rojo? Sí. ¿Vio cómo cayó maná del cielo? Sí. ¿Cómo salía agua de la roca? Vio la Shekinah, la nube en el tabernáculo. La gloria de Dios representada en la nube. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y siempre les comento esto y decimos, oye, Israel que estaba mala, ¿sí? ¿Y nosotros no hacemos lo mismo? Cuando nos va bien, decimos, Dios es bueno, ¿sí? Y cuando nos va mal, decimos, Dios es bueno, ¿no? No, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en alguna parte decimos, a lo mejor Dios no es tan bueno. ¿Dios deja de ser bueno? Se envaneció nuestro pensamiento, no le dimos gracias, caemos en lo mismo. No estamos tan lejos. Como que Pablo nos está hablando a nosotros también, ¿no? Ese gran dolor. Depositarios de todas las bendiciones de Dios y no le dieron gracias. ¿Y cuáles son? Volvamos allá a Romanos 9. La adopción, la gloria. El único pueblo en todo el mundo que podía estar bajo la gloria de Dios era Israel. Y podían ver la manifestación de la gloria de Dios no solo en la nube de día ni en la columna de fuego de noche, sino también por todos los hechos portentosos que hacía a favor de Israel. ¿Sí o no? Dios de gloria, no a nosotros, Señor, sino a tu nombre, por todas tus misericordias, por toda tu verdad. Pero en la forma que actuaba el pueblo era para preguntar, bueno, ¿y dónde está tu Dios? ¿O no? ¿Se dan cuenta cómo hacen perder el honor de Dios? Eso es el dolor que tiene Pablo. No. Dios merece toda la honra, toda la gloria. Es un Dios digno de honor. Por eso estoy acongojado. Y quisiera perderlo todo con tal de que se muestre ese honor de Dios en tu vida. ¿Se dan cuenta que este capítulo está hablando de Dios no falla? De los cuales los israelitas es el pacto, ¿o no? Un pacto en David, le fue a dar un rey eterno. Un pacto en Noé. Un nuevo pacto que está determinado para Israel y para Judá. Jeremías capítulo 31. ¿Y qué hicieron ellos? Lo rechazaron. No honraron al Dios del pacto. ¿Qué más? La promulgación de la ley. Conocían la palabra de Dios.
sabían exactamente cómo era el corazón de Dios expresado a través de la ley. Y no les importó. Prefirieron seguir en lo suyo. Y muchas veces nosotros, otra vez, para hacer el paralelo, ¿no? Hacemos lo mismo. Conocemos lo que Dios quiere, sabemos la voluntad de Dios, está en su palabra. ¿Y qué hacemos? Oramos para que el Señor haga mi voluntad, ¿sí o no? Es que yo quiero eso. Y a veces Dios nos dice, estad quietos, esperen en mí. Y yo digo, es que no quiero esperar. ¿No es lo mismo? Y esperar en cosas a veces que pueden ser terribles para nuestras vidas. Siempre digo, para mí es un tema, los jóvenes que están orando por el idóneo o la idónea. ¿Cuándo va a llegar? Cuando Dios quiera. ¿Dios sabe que tu corazón tienes necesidad de eso? Sí. Y Dios es un Dios de amor y Dios es un Dios fiel. ¿Y quién es? Dios sabe. Sí, pero yo creo que es este. Yugo desigual. ¿O no? ¿Y dónde quedó la honra de Dios? Pero es que no sabes cuál es mi necesidad. No tenemos un sumo sacerdote que nos conoce en todas nuestras necesidades para que vayamos al trono de la gracia y hallar el oportuno socorro. No tenemos eso, ¿no? Sí, pero y de ahí no salimos. ¿Dónde está el honor de Dios? Y el texto que parece como, mira cómo está sufriendo Pablo por esto, no es tan simple. Es un texto muy fuerte, porque lo que está en juego, insisto, es la honra de Dios, no la mía, la de Él. Y eso es el dolor de mi corazón cuando yo le fallo al Señor, cuando veo que otros andan fuera del Señor. ¿Qué más tienen los israelitas? El culto, los sacrificios, el día del perdón, mantenerse limpios, ir a los sacerdotes, la ayuda mutua, etc. Trasladarlo a la iglesia. Amarse los unos a los otros como Cristo nos amó. Por ahí va la idea, ¿no? Y lo rechazaron por amarme más a mí mismo que al Señor. ¿Qué más? Tenemos adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. ¿Crees las promesas de Dios? ¿Crees que Él es fiel? ¿Ha fallado en alguna? Todas las promesas de Dios, dice en segunda carta a los Corintios, en Cristo son el sí y el amén. Él las va a cumplir todas porque estamos en Cristo. Wow. Tremendo regalo, ¿no? ¿Crees eso? O sea, no acá, en tu vida, en tu corazón, en tus actitudes, en tus oraciones. Ese es el dolor de Pablo, ojo con eso, en capítulo 11 de Romanos, versículo 28. De todas las cosas que Dios le dio a los israelitas, dice, así que en cuanto al Evangelio, esto que estamos hablando ahora, la salvación del Señor, son enemigos por causa de vosotros. Ellos rechazaron a Cristo, ¿sí? Pero en cuanto a la elección, Dios va a tratar con ellos, son amados por causa de los padres. Porque Dios dijo, porque Dios va a honrar su palabra. Créele a Dios. Aunque todavía no conozcas toda su palabra, busca entonces aprender su palabra para creerle más o mejor a Dios. La promulgación de la ley, el culto y las promesas. Versículo 5, 9:5. ¿De quiénes? Los judíos son los patriarcas. ¿No vino ahí la promesa en Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra? La cruz. Salvación.
¿Hay bendición mayor? ¿Y la vas a rechazar? Y de los cuales, y esto es tremendo, ¿has escuchado alguna vez a alguien que niegue que Cristo es Dios o no? ¿Que el Hijo es Hijo y no es Dios? ¿Has escuchado eso alguna vez? Mira, lee este texto. Y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios. Caso cerrado. Pero no solo Dios, es Señor. Mira, dice, vino Cristo, el cual es Dios, sobre todas las cosas. Es soberano. Bendito por los siglos. Amén. Wow, tremendo texto, ¿no? Si yo entiendo estas verdades, ¿cómo está mi corazón en aquel que no solamente rechaza la salvación, sino que aquel que siendo salvo juega con esa salvación? ¡Qué dolor! Por la honra de Dios. Por este que es bendito por los siglos. Y la promesa de Dios a Israel y a todos nosotros vino a través de Israel. A través de Israel, por medio de Israel, desde Israel, el Dios de gloria, Jesucristo. Eso dice el texto. El pacto de Abraham se cumple en Dios, viniendo a salvar al hombre pecador. Su palabra no falla. Lo más terrible, lo más difícil, sobre el cual pendían una serie de profecías imposibles de cumplir en una persona, Dios cumplió todo en Cristo en esa cruz. Dios no falla y da salvación hoy por medio de ella. Examina tu corazón. Ora por otros, pero ora de verdad, con ese dolor, sabiendo la bendición que el Señor te ha dado a ti para que ese otro también la tenga. Dios es fiel, Dios es digno de honor. Pregúntate, ¿cuánto lo honras de hecho y de pensamiento? Porque Él te ha concedido estar en su gozo. ¿Oramos? Señor, gracias por tu palabra, gracias por este corazón que muestra Pablo en este breve texto donde vemos cómo realmente tenemos que exaltar tu honra, tu gloria, tus promesas, tus bondades, tus misericordias en nuestras vidas para que por medio de nuestras vidas podamos proclamar tu palabra, no solo de boca, sino de hecho y en verdad. Ayúdanos a ser fieles como tú eres fiel, en el nombre de Jesús. Amén.